Hola, hola. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir aceptando a los estudiantes que están ingresando. Qué bueno saber que hoy Buenas contamos con... tardes, Hola, profe. profe. ¿Cómo me le va? Gusto Bien, saludarla. buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? A ver, regálenme en un emoji cómo se sienten el día de hoy. Deditos arriba, a ver, los estudiantes que han ingresado. No, están muy tímidos hoy. A ver, solo Noreji. No, Shari tan bella también, siempre conectada con nosotros. Excelente, Wow. profe. Bueno, profe, vamos a ir aceptando a todos los estudiantes que están ingresando. Bueno, entonces, mientras tanto, queremos saber desde dónde se conectan, desde qué institución educativa, municipio, para saber más o menos qué colegios están participando juiciosamente en este proceso, ¿vale? Entonces, profe, mientras se va conectando más, que veo que están siendo muy puntuales esta vez. Sí, están siendo muy puntuales los estudiantes. Profe, ¿tú puedes saludar a los que están saludando en el chat, porfa, mientras yo acepto a los otros estudiantes? Vale, sí, claro. Bueno, acá nos dicen, hola, profe, buenas tardes, Norelia Escobar, del Colegio Tesoro del Líbano. ¿Cómo están? No, pues Noreli, muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Eh, Viene hoy una sesión muy interesante, ya les había compartido un material, espero que hayan tenido pues la oportunidad de haberlo revisado. Entonces, muy bien, Norelio, muchas gracias por saludarnos. Buenas tardes, Chari. Chari, ¿desde qué colegio nos saludas? ¿Desde qué institución educativa? Para saber y enviarles un saludo, también un saludo muy especial a la gente del Líbano, a todas las instituciones educativas públicas que hacen parte del servicio oficial de la Secretaría de Educación Departamental y de la Dirección de Calidad Educativa y que están en esta hora muy juiciosos y pendientes de esta sesión. Ya casi, pues muchachos, ya como saben todos, se acaba el tiempo. Esperemos que pues estas últimas sesiones que tengamos en las diferentes asignaturas pues puedan ser aprovechadas por parte de ustedes. Sabemos pues los retos que tienen algunos alrededor pues de la presencialidad o de la sincronía que tengan con la sesión. Entonces por eso es importante hacerles saber que las grabaciones en caso de que no puedan estar sincrónicamente en este espacio pues están grabadas en las diferentes plataformas, creo que está en la plataforma de YouTube de la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Departamental. ¿Listo? Vamos a ver. Institución Educativa La Chamba en el Guamo, Tolima. Muchos saludos a todos, a toda la comunidad educativa que hace parte de esa institución. Quería saludar a su rectora, muy amable la señora que estuvo por allá en la Secretaría de Educación y tuve la oportunidad de conocerla. Bueno, miremos acá donde más nos saludan. Desde la institución educativa técnica La Chamba, ya. Eh, Institución educativa Antonio Nariño de Gaitania, Tolima. Un saludo muy especial a la gente de Gaitania. Eso queda es en Planada, ¿cierto? Gaitania, si no estoy mal. O me corrigen mis estudiantes de la institución educativa, Antonio Nariño. Bueno, ¿qué horas son?
Apenas van, esperemos otros minuticos más para que vayan dando inicio el resto de estudiantes. Esperemos unos 2 minutos y arranco. Arranco porque pues hay bastantes cositas y pues el tiempo eh, pues es corto y pues tiene que ser aprovechado al máximo. Mientras tanto me gustaría hacerle la pregunta también. No sé si ustedes siguen a Westcol. Es un muchacho streamer que cada rato aparece con diferentes cantantes, artistas, en, en sus diferentes streams que tienen eh, él constantemente. No sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho que se interesaran un poquito por entender las propuestas que tuvieran pues estos candidatos que se presentan a la presidencia en el país. De cierta manera, es que ya duré 3 horas escuchando la última entrevista que tuvo con un ex presidente, entendiendo la visión de país que tiene, unas cosas buenas, otras cosas pues no tan de acuerdo, así sucesivamente con el resto que ha tenido, pero el ejercicio es importante, chicos, porque Westcol decía algo que para mí me parece loable resaltar y es el hecho de que la juventud se acerque más a los procesos políticos. Así, digamos, no tengan que votar en 1 o 2 años de forma, pues, eh, adulta, pues sí es bueno comenzar a entender por qué de cierta manera pues existen este tipo de visiones de lo que debería tomar rumbo la nación y pues es chévere entenderlas y pues esto nos abre un esquema de pensamiento mucho más amplio. El mismo Westcott decía que en un principio es la primera vez que votó, no tenía como mucha conciencia política y que le ofrecieron 50.000 pesos por vender el voto. Y como no tenía como esa madurez, ¿sí? Pues el hombre confesó ahí en el stream con este expresidente que él había vendido el voto. Y pues es una realidad que sucede. No es por obviamente señalarlo ni acusarlo. Yo lo entendí de una vez en ese momento, que es una realidad que sucede debido a que precisamente los jóvenes no tienen como ese interés por acercarse a las cosas políticas. Entonces, pues usualmente les es más fácil a estos corruptos establecer pues esta maquinaria politiquera en donde pues se compra el voto y pues como los jóvenes no le dan mayor valor a eso, pues es un voto que se suma más a un político que pagó para llegar y que obviamente cuando llegue ya sabemos a lo que llega a estos puestos de representación política. Entonces, chicos, yo los invito nuevamente a que, pues, obviamente, además de ver los streamers con Arcángel, con Mike Towers, con todos estos cantantes, pues también se interesen por ver este tipo de contenido que este muchacho está realizando y que también se convierte muy interesante desde esta perspectiva de formación ciudadana y de obviamente de futuros hombres y mujeres eh, que hacen parte de la democracia, ¿no? Y obviamente pues dentro de lo que ustedes mismos se autoidentifiquen dentro de su derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, entonces yo creo que ya voy a empezar. No sé si ya están viendo la presentación, profe, ¿me confirman? Sí, profe, ya se está viendo. Bien, listo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero no sin antes recordarles
que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de la Dirección de Calidad Educativa, arroba como CalEdutol en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Allí vamos a encontrar diferentes tipos de contenidos que se realizan en el marco de ese fortalecimiento a la calidad educativa en nuestras instituciones educativas. Entonces, recuerden que allí ustedes si hacen actividades, si hacen proyectos de gran impacto, con buen ejercicio audiovisual para los que también quieran ser streamers, pues allí también vamos a poderles estar compartiendo ese material que ustedes realicen en el marco, obviamente, de un ejercicio académico en sus instituciones educativas, ¿vale? Bien, recordarles, no sin antes, las normas de etiqueta. Una de ellas es conectarse puntual y verificar el acceso a la plataforma. Recuerden que ya pueden ingresar con sus usuarios, contraseñas del email que les ofrece la Secretaría de Educación Departamental. Entonces ya es bueno que tengamos pues ahí ancla esta información al dispositivo y así podamos ingresar mucho más fácil. Ingresar con tu nombre y apellidos reales, participar únicamente a través del chat y los enlaces compartidos, no habrán enlaces de dudosa procedencia. Recuerden que estos se encuentran en nuestras redes sociales. Bien. Escribe con un lenguaje claro, respetuoso y académico. Obviamente, sobra decirlo. No envíes mensajes fuera del tema, cadenas o spam. Tampoco pues aceptar esas propuestas laborales y esas propuestas de seguir otras páginas ajenas a este proceso, porque pues muchas veces es gente inescrupulosa tratando de beneficiarse de esto y pues la idea es que los beneficiados sean ustedes los estudiantes a través de de esta formación, no de otras personas ajenas a este proceso y a estos intereses. Creo que alguien está alzando la mano. Buenas tardes, Juan Buenas Sebastián. tardes, Ya tienes el micrófono habilitado, si tienes algo que buenas decir. tardes, profe. Me gustaría encantar escuchar usted sobre este tema nuevo que voy a ver, profe. Bueno, señor, listo. Ya vamos para allá. Muchísimas gracias. Juan, listo. ¿Ibas a decir algo más? No, creo que ya. Listo, perfecto. Lee atentamente antes de responder, respeta las opiniones de tus compañeros. Recuerden que, pues, de hecho, esto es una competencia muy clara dentro de esos documentos de los estándares básicos de competencias en ciencias sociales, y es que en ningún momento se invita a que la realidad sea leída desde la perspectiva personal de otra persona, digamos, del profesor o del vecino, la vecina, el compañero, la compañera, sino que cada uno en ese ejercicio del pensamiento crítico, pues logre tomar herramientas y pues obviamente eh, también respete los pensamientos divergentes y pues que no se muchas veces se encuadran con nuestros intereses y y nuestras dinámicas morales y éticas, sino que también pues entender al otro desde su otredad. No compartas el enlace del webinar ni el material sin autorización. Y listo, una serie de normas muy sencillas. Bueno, primera pregunta del ICFES. ¿Ustedes qué responderían ahí? Cuéntenme todos. Ahí en el chat. Debemos saber el chat. ¿Qué opciones? ¿Qué estará Profe, haciendo para la mí la D vaca? La D sostiene el poste. está contando hasta 100 para que, para que otras vacas se escondan. Excelente, mires. Está contando hasta 100 para que las otras vacas respondan. ¿Qué más podemos deducir a partir de esta imagen? Muchachos, ¿qué dice el chat? Es que, espera, que es que como que me dificulta manejar la plataforma.
Mientras, Bueno, María José, ya le voy a habilitar el micrófono. A ver. ¿Listo, María José? María José, ¿qué está haciendo la vaca? Primera pregunta del ICFES. ¿Será que se equivocó María José? Yo creo. En el chat no han respondido, no es necesario que respondan así por el audio, solamente por el chat. En el chat, sí, profe. Sí. Permítame un momento a ver qué nos han dicho Es los que no, estudiantes. Dice la C, Stephanie dice que es la C. piensen si somos realmente libres o esclavos de nuestra conciencia. Muy Ana buena. dice que está triste. Juan dice que está triste. Tana dice que está triste. Oscar dice que es la C. Aldair dice que es la C. Listo, perfecto, chicos. Muy bien, excelente. Pero recuerden algo que les voy a mostrar. Hay que ponernos pilas. El ICFES no se pasa con memes, obviamente. Entonces, ojo con el tema del tiempo en el celular, ojo con el tema de estar haciendo en los videojuegos, en la PlayStation, en las redes sociales, usualmente en ese TikTok, unos TikTok se convierten en 1, 2, 3 horas y pues es tiempo que puede servirles en la formación de las diferentes áreas, chicos. Entonces, es muy importante realizarlo. Bueno, ahora sí. Vamos ahora Profe, con los tips para la prueba saber en 11 sociales sin competencias ciudadanas. La primera, conocer la estructura del Estado colombiano, las ramas del poder. Ya hablamos sobre ello. Sin embargo, ya saben que si no estuvieron en la sesión, es un tema que deben fortalecer. Repasar la Constitución de 1991, derechos fundamentales. Entiende qué es el mecanismo de participación ciudadana, el voto, la tutela, el plebiscito, el cabildo abierto, etcétera. Estudia los conceptos de prejuicio, estereotipo y discriminación. Oigan bien eso, nos van a aparecer preguntas en donde obviamente estos conceptos van a conjugar ciertas acciones que se van a presentar y es ahí en donde nos van a poner a nosotros muchas veces a tambalear porque tomamos en efecto, pues hay algunos que tengan de pronto la capacidad de entender la discriminación de forma mucho más amplia, otros no la entienden, o cómo se presenten los estereotipos, ¿sí? En donde se juzguen, por ejemplo, que las personas homosexuales no pueden, ejemplo, tener la posibilidad de adoptar un niño, no por ser homosexuales, sino por lo que se cree que hacen los homosexuales. Entonces, ojo con eso. Analiza conflictos desde diferentes perspectivas. Habla del multiperspectivismo, por eso no es bueno casarnos solamente con nuestro esquema del pensamiento, sino que es bueno también nosotros comprender otros esquemas. Repasa la historia de Colombia del siglo XX y el proceso de paz del 2015. ¿Listo? Entonces, no, ese fue el plebiscito, el proceso de paz, no, no me acuerdo si fue en el 2015 o 2017, se me olvida. Diferencias entre intereses y posturas de los actores en un conflicto. Estudia qué es desarrollo sostenible. Conoce las funciones de la Procuraduría y Fiscalía, analiza cómo una solución puede afectar a distintos grupos sociales, sobre todo cuando, por ejemplo, en temas de ambiente, cuando llegan con un proyecto, ya habíamos hablado sobre ello. Repasar conceptos de economía básica. Esa va a ser la próxima sesión que vamos a realizar nosotros. Precisamente vamos a revisar conceptos de macro y microeconomía, inflación, demanda, oferta, etcétera, etcétera. Entonces, para que estén dentro de 8 días muy puntuales en la sesión también. No respondas desde tu ideología política, sino desde la ley y la ética ciudadana. Entonces recuerden, las preguntas en ciencias sociales, competencias ciudadanas, no tratan
de investigar, por así decirlo, qué nosotros pensamos, sino de pronto muchas veces cómo podemos responder desde el lente de las ciencias sociales. Entonces, este lente es precisamente lo que nos va a estructurar la forma de respuesta en las preguntas de este tipo, en donde obviamente van a haber discriminaciones, van a haber vulneraciones de derechos fundamentales, humanos, políticos. Entonces es bueno que nosotros entendamos desde las ciencias sociales lo que se debería hacer y lo que a lo mejor no. Bien, entiende el concepto de globalización, repasa los derechos humanos universales, estudia la diferencia entre Estado, nación y gobierno. Entonces, eso también es una cuestión conceptual que debemos nosotros fortalecer, que de pronto nos enfrentemos a un ejercicio de lectura amplio en la prueba de sociales y que nosotros pues logremos identificar ciertos conceptos y ver cómo estos conjugan una opción de respuesta pues mucho más cercana a lo que le está pidiendo la pregunta. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy con los objetivos del desarrollo sostenible. Déjenme un momentico acá, ya les coloco un video para que lo miremos todos y ahorita pues obviamente podamos participar. Profe, qué pena Bien. interrumpirte. Es para recordarle a los chicos que ya la asistencia está puesta en el chat de preguntas y respuestas para Ujú. que por favor la vayan llenando. Y otra cosita, ¿recuerdan qué pasa el 15 de mayo? A ver, pulgares Ay, arriba si recuerdan qué pasa el 15 de mayo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa el qui- 15 de mayo? A ver, a ver, a 15 ver, de a ver, a ver. mayo, 15 de mayo, teacher. A ver, chicos. El 15 de mayo. Ay, sí, dicen que el Día del Profe, Maestro. creo que el Sí, 15 de mayo es señores. el día del maestro. Sí, señores, El el Día día del del Maestro. Y por maestro. eso los vamos a dejar descansar, chicos. Entonces, el viernes no tenemos pre-IFEX. Entonces, ay, tan lindos, qué feliz día, profe. Ay, muchas Profe, gracias. Muchas gracias, profe, estudiantes. yo quería el viernes escuchar su voz de nuevo. Ay, el viernes nos vamos de celebración, chicos. Entonces, los vamos a dejar descansar. Y no olviden la Listo. asistencia. Ahora sí no le quito más tiempo al profe Jonathan. Juiciosos, atentos, chao. Ah, muchas gracias, profe. Sí, evidentemente, el 15 de mayo se celebra, bueno, no se celebra, no debería llamarse así también, porque es un proceso que surge de la reivindicación de los derechos de los docentes. Cerca de 800 docentes tuvieron que hacer una caminata desde el Magdalena hasta Bogotá para que se les reconociera salarios, se les reconociera ciertas cuestiones de sus derechos laborales. Entonces este día es precisamente para recordar a esos maestros que todos los días, no solamente los 800 que estuvieron allá, sino todos los maestros que se encuentran en los diferentes territorios del país, eh, precisamente haciendo presencia estatal, precisamente garantizando el derecho a la educación de todos ustedes. Entonces, todos esos maestros que todos los días a través de ese esfuerzo construyen nación, pues un saludo muy especial para su día y pues obviamente que todos ustedes hagan parte de este proceso en sus instituciones educativas. Háblenlo, expónganlo, hagan un videíto por ahí saludando a sus profes, a esos profes que ya muy próximamente van a comenzar a dejar ver, porque pues el ciclo en el colegio muy posiblemente llega a su fin, a menos de que no presenten el ICFES o no sé, de pronto les vaya un Profe, poquito no tan bien en el colegio, señor. una pregunta, que si la filosofía también pertenece a la economía o otra cosa aparte. ¿La filosofía de quién? Por ejemplo, los que crearon las monedas fueron filósofos, si no estoy mal.
Los que crearon las monedas. Bueno, de pronto sí podamos hablar de ese tema un poquito más adelante, pero déjame yo continúo con el que vamos a ver hoy para poder terminar, ¿vale? Me disculpas de pronto porque es un tema muy amplio. Es que sí, obviamente tiene que ver con estas personas pensadoras de la sociedad que van a ser parte, pues, de esa representación simbólica en las monedas, obviamente también los emperadores y todo esto, pero déjame más adelante hablamos del tema, ¿vale? Listo. Entonces vamos a empezar con, ay, creo que no habilité el micrófono para el video. Vamos a ver entonces, eh, pues un video muy importante sobre precisamente los objetivos de desarrollo sostenible para entender precisamente la dinámica que vamos a ver el día de hoy. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina.
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, chicos, pues como pudimos observar, la clase de hoy precisamente va a tratar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero, como son tantos, vamos a tratar de enfocarlo sobre todo en dos. ¿Listo? En este caso, los objetivos de la educación de calidad y obviamente los objetivos relacionados a igualdad de género, pues, que son los ODS 4 y los ODS 5. Listo, entonces, pero bueno, sin embargo, vamos a hacer un breve repaso de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, resulta que se reúnen en la ONU más de 130 países y concertan una agenda de desarrollo mundial, teniendo en cuenta pues que en este caso la globalización como concepto en donde se muestra una serie de relaciones de carácter internacional, transnacional, como se le quiera decir, en donde estas relaciones muchas veces marcan ciertas pautas y cómo desde la economía, pues estas pautas funcionan a favor de la equidad o a favor de la desigualdad. Entonces, en este caso, el fin de la pobreza es uno de esos objetivos, el hambre cero. Lamentablemente, pues en muchos países del mundo todavía existen comunidades que sufren a raíz de factores com- tanto trópicos como antrópicos, en donde no solamente la influencia del ser humano directamente influye en la calidad de comida y el acceso pues al alimento, sino también los de carácter natural, donde las sequías bien sea también por la acción del hombre o por la acción de la naturaleza, pues impactan negativamente pues en la garantía de esta posibilidad en algunas comunidades y pues ya se sabe que la edad fundamental para el desarrollo de gran parte de capacidades cerebrales se debe de los 0 a los 5 años. Entonces, pues que la población de un país no pueda acceder a alimentos en este rango de edad, pues hace obviamente abrir muchas brechas de carácter de desigualdades, porque obviamente después de esto, pues se vienen otra serie de flagelos relacionados precisamente con el hambre. La salud y el bienestar.
La salud debe ser un eje fundamental de todos los países. Eh, Obviamente que las vidas se respeten en el sentido, obviamente, del ejercicio del acceso a la red de salud, que las vidas no se pierdan porque de pronto no hay la posibilidad de ir al hospital o porque no tenemos el dinero de ir al hospital, porque pues en algunos países la gente también se muere porque no tienen eso que conocemos de pronto nosotros como un sistema de salud público. Entonces, naturalmente, que sea privado lo hace ser para cierto eh, rango de personas con ciertos rangos de, digamos, de facilidades económicas. Ahora sí, el cuarto, la educación de calidad. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí se estaban hablando mucho de un concepto y es el concepto de inclusión. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores anteriores, pues naturalmente, donde pues no hay alimentación, pues muy probablemente los sistemas de educación sean muy precarios. Los chicos pues prefieran irse a trabajar en vez de ir a estudiar porque pues lamentablemente este tipo de países no ofrece mayores ayudas a los sistemas educativos y a sobre todo a los que existen en ellos. Entonces, por ejemplo, Colombia como un estado, como un estado asociado a la ONU, pues tiene que cumplir esta serie de garantías y pues el hecho de que los colegios públicos el día de hoy ofrezcan alimentos a través de políticas como las del PAE lo hacen precisamente cerrar estas brechas. Yo sé que algunos de pronto tienen la posibilidad de comer en la casa, algunos tienen la posibilidad de irse en desayunados desde su colegio y cuando salen del colegio llegar a almorzar y su cena y sus comidas mm, por fuera, pero pues no es la realidad que todas las personas viven en Colombia y más que decirlo también en el mundo. Entonces, tener la capacidad de entender esas realidades, obviamente, nos va a dar la posibilidad de comprender una serie de preguntas en donde se enmarquen vulneraciones alrededor del derecho a la educación. Eso es bueno entenderlo. También el tema de la igualdad de género. Hace muy poco las mujeres pueden votar a nivel mundial. Hace muy poco las mujeres pueden acceder a cargos públicos. Entonces el hecho de que una mujer sea la gobernadora del departamento, otra mujer sea la alcaldesa de tal municipio, que en algún momento, pues todas esta serie de prácticas en donde solamente existen hombres en estos espacios, pues sean abiertos aún más a la mujer, hace ver que el país va por un buen camino, ¿no? Entonces, nosotros en este país, las mujeres no tienen que andar con vestidos hasta sus tobillos. En este país, pues no tienen que de pronto pedirle permiso a alguien para acceder a un cargo de orden público, participar como gerentes de empresas. Hoy en día vemos, por ejemplo, acá en el Tolima hay mucha mujer emprendedora, mucha mujer que se ha incluido dentro del sistema económico y esto hace que esta brecha de igualdad de género también se cierre. Entonces, sobre todo en esas dos perspectivas se va a ir en la clase del día de hoy. ¿Listo? No se les olvide eso. Sin embargo, es bueno entender las otras. Agua limpia y saneamiento, que los municipios tengan agua limpia, que tengan alcantarillados, que tengan un sistema de tratamiento de aguas potable, pues eso hace que, por ejemplo, las personas se enfermen menos, que el sistema de salud en el municipio se encargue de trabajar con las gentes que sí están enfermas por causas graves y no por causas ligadas precisamente a la ausencia de estos servicios. Bien, séptimo, energía asequible y no contaminante.
energías eólicas, energías a través de paneles solares, todo esto pues es un proceso de transición que precisamente, por ejemplo, acá en Colombia ha tenido mucho debate político, llegado pues precisamente a comprender pues esa accesibilidad que tiene el país para explotar ciertos recursos naturales y que de pronto pues el país esté más, o en este caso el gobierno de turno esté de pronto un poco más interesado en parar esas exploraciones y darle puertas a la energía limpia. Pues esto ha sido un choque porque obviamente son dos formas de ver la energía, hasta la energía son dos formas de verla. Entonces, por un lado, obviamente Colombia tiene la posibilidad de explotar hidrocarburos, Colombia tiene la posibilidad de explotar gas, pero pues usualmente se encuentran en áreas protegidas o en áreas que de pronto le pueden garantizar quizás 50, 100 años a una ciudad el agua y pues que por este proyecto se quiten estas reservas, pues nos lleva mucho también a repensarnos la idea de progreso que queremos pues para el país, ¿no? Entonces, como siempre, siempre hay una parte que expone ciertas cosas, siempre hay otra, pero la idea es que reconozcamos que la naturaleza debe ser lo primordial a fortalecer y obviamente a cuidar desde esta dinámica, obviamente, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no es algo que de pronto alguien se haya inventado acá en Colombia, sino que es algo a lo cual todos los países suscritos a la ONU deben comenzar a mirar. Obviamente, también hay países que no respetan los tratados ni siquiera de París, están por fuera de ellos, y esto hace que las emisiones de CO2 a la atmósfera sean mucho más grandes. Entonces, pero pues si todos podemos poner de cierta manera un granito de arena para contaminar menos, pues bienvenido sea, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, los salarios que sean de calidad, que las personas puedan con estos salarios acceder a ciertas condiciones de bienestar, de ocio, de hasta de mejor acceso a comida, pues eso también hace que un país mejore. Industria, innovación e infraestructura. Entonces, de pronto que la industria sea con innovación, teniendo en cuenta las posibilidades de energía que pueda desarrollar o consumir. Esto lo hace también ser muy bueno dentro del desarrollo y las perspectivas de los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho la ONU. Bien, reducción de las desigualdades. Obviamente, las desigualdades son un tema muy importante, sobre todo en países comúnmente denominados como en vías de desarrollo, pero pues eso es un tema también muy álgido y que también se logra cerrar en la medida que se cumplan el resto de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo importante es reconocer que todos se interrelacionan, todos tienen que ver con el otro, con el anterior, con el que viene. ¿Por qué? Porque son metas que los países deberían llegar. Sabemos que en la actualidad el mundo está muy conflictuado y pues esto hace que ciertos objetivos no se cumplan, pero pues en algunos países sí se ha podido avanzar en esto y pues en el caso de Colombia se ha visto que ciertos aspectos han mejorado, otros no tanto, otros han desmejorado, pero pues de eso se trata muchas veces, muchachos. Algo que de pronto nosotros debemos de tener en cuenta que es algo y es el ejercicio de luchar. Ningún gobierno de ninguna postura política con el mejor de los intereses nos va a poder a nosotros garantizar un paraíso. Entonces esa idea de pronto judeocristiana, en donde no vamos a tener problemas, en donde un gobierno va a llegar a resolvernos todo, eso es imposible. El mismo Paulo Freire lo manifestaba. Un principio fundamental del vivir
es el luchar. Entonces, si dejamos de luchar, si dejamos de, si en ejemplo dejan de existir ciertas cosas que nos hacen levantar todos los días y hacer lo que tenemos que hacer, pues la vida sería como un poco triste, ¿no? Como un poco monótona. Entonces eso sí es muy importante nosotros tener en cuenta dentro de ese hecho del vivir. Bien, ciudades, comunidades sostenibles, como ustedes lo vieron en el video, con paneles solares, con estas energías que de pronto faciliten menos contaminación. Producción y consumo de responsables, que los estudiantes dejen de tomar tanta gaseosita y que más bien lleven el juguito natural en su termo y así mismo no tengan que contaminar tanto en las instituciones educativas con productos derivados de los plásticos, sería también magnífico. Con esas pequeñas goticas de arena, nosotros vamos haciendo grandes cosas. Acción por el clima, igual tiene que ver con el otro, con los otros que he nombrado. La vida submarina, que, por ejemplo, estos grandes barcos que violan las aguas internacionales y hasta las aguas que hacen parte de la plataforma continental de los países, pues deban de cumplir ciertos protocolos. Hay barcos que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, les voy a compartir un video también ahí por el grupo, en donde hay barcos que no discriminan lo que recogen y recogen cualquier tipo de cosas que ni siquiera sirven para el consumo humano y son introducidas en las comidas. También generan pues un impacto muy grande en los ecosistemas marinos. De igual forma, también en los ecosistemas terrestres, producto de las talas, que es el objetivo 15. La 16, la paz, justicia, e instituciones sólidas. Y por último, las alianzas para lograr objetivos. Entonces, todos los países tengan que trabajar en comunión precisamente para salvaguardar estos intereses. Es lo que lo hace posiblemente desarrollar estas intenciones. ¿Listo? Bien. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes en el chat. ¿No? Dice por acá, dice, profe, no entendí, nos dice Juliet, pero pues no sé qué parte no entendió. Exacto. ¿Qué no entiendes? Entonces, teniendo en cuenta lo que anteriormente vengo desarrollando, uno de los dos objetivos de ese desarrollo sostenible, bueno, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, hace parte el reconocimiento a la diversidad cultural, ¿sí? Personas por diferencias culturales están, digamos, siendo tratadas de forma desigual, están siendo vulneradas. Y teniendo en cuenta de que el país realmente no tiene blancos, sino que tiene mestizos, personas o personas que se creen blancas, de otra estirpe, que de pronto no respetan al chico moreno del colegio, a la chica morena, al muchacho con ciertos rasgos amerindios. Entonces, pues se hace necesario fortalecer estos aspectos de inclusión, de educación inclusiva intercultural en los espacios académicos. ¿Listo? Entonces, así como hay una inclusión en donde se reconocen que las personas o digamos, cierta población tiene pues unos diagnósticos relacionados a, digámoslo así, a discapacidades intelectuales o físicas. Entonces también hay otro tipo de inclusión y que tiene que ver precisamente con digamos, con que las personas de otras culturas puedan ingresar al sistema educativo y que puedan de cierta manera también
mostrar estos valores en la vida en sociedad. Entonces, lo que aprendemos en el colegio, en lo posible, debería no solamente quedarse para el colegio, y es donde precisamente se resuelve el tema de ¿para qué sirve estudiar? Pues des en cuenta que estudiar sirve y se justifica en el ejercicio por lo menos del desarrollo de usted como persona, como ciudadano de este país, como ciudadano del mundo. Porque, por ejemplo, usted respetar los derechos fundamentales acá en el país, no lo hace entonces una persona que esté ajena a los procesos civilizatorios que tienen otros países. Entonces, des en cuenta muchas veces que a veces tenemos actitudes, tenemos pensamientos, tenemos acciones que van precisamente en una época en donde la educación inclusiva no existía, o que de pronto la educación no tenía esa serie de intereses y de pronto era un poco más rudimentaria. Ya hoy en día nos estamos hablando aspectos mucho más amplios del vivir con el otro. ¿Listo? De reconocer sus prácticas, de reconocer sus necesidades, de darnos cuenta de que en este país el único que tiene derechos no es el que es mestizo, blanco, ojiazul, ojiclaro, ojicafé, sino que también el que tiene rastros amerindios, el que es chocoano, el que es mm, costeño, el que es, mejor dicho, chino, japonés, porque también puede llegar a ser venezolano, que mucha gente venezolana ha llegado a este país. Profe, hay alguien que nos está levantando la mano. Sí, profe. Fabián, ya te voy a habilitar el micrófono. Para que participes. Listo, Fabián. Fabián, Yo creo que se equivocó, profe, y era que iba a poner una reacción. bueno, ok, listo. Entonces vamos a seguir. Eh, no solamente desde perspectiva étnica, sino también vemos que desde perspectiva cultural es una forma de eh, segregar a las personas, ¿sí? Vulnerarlas, no reconocerles sus derechos. Entonces vemos que grupos de donde, por ejemplo, comunidades como la LGBTI y Q+, eh, o ciertas comunidades donde, donde existan ciertas prácticas culturales que se alejan de las que se consideran normales desde ese pensamiento occidental europeo, vamos a tener pues muchos conflictos. Entonces, eso también hace parte de ese reconocimiento. Por eso hablamos de etnia y cultura dentro de los objetivos de, inclusivos en los ODS 4. 4 y 5. Bien, resulta que ustedes por allá, el profe les dejó un texto. No sé si se acuerdan, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, no sé si tuvieron la oportunidad de querer avanzar dentro de este proceso, también puede ser, o de pronto estuvieron ocupados. Pero lo cierto es que, como lo vengo diciendo desde anteriormente, eh, los procesos de mezcla, bueno, de mezcla de etnias tenía que ver con precisamente qué tan blancos podían llegar a ser las personas. Entonces resulta de que pues la indígena buscaba, o el español buscaba a la indígena, tenían hijos, la indígena tenía uno de pronto que tenía ciertos más rasgos de blanco, entonces este muchacho tenía que buscar a la otra muchacha que también fuera blanca, y así sucesivamente se iba como acabando con esa diversidad en cuanto a la etnia, que eran los intereses que querían hacer sobre todo pues los españoles, porque ese apropiamiento del territorio también conllevó un apropiamiento cultural, ¿sí? De apropiación y de cambio de todas las cosas que querían hacer los indígenas, y que a lo mejor se veían con carácter de herejía.
se les consideraba de gente poco civilizada, se les consideraba de brujos. Entonces, pues esto hace que indudablemente los procesos de blanqueamiento hayan tenido una influencia también de carácter simbólico en las comunidades amerindias. Entonces, ¿qué pasa? En las instituciones educativas, no tanto, digámoslo así, eh, que se vean en el centro del país, pero sí hay algunas bueno, en donde se vean a la periferia del país, pero sí unas como de pronto sí de más central, de un poco donde más hegemonía política o económica existe, pues sí tienden a ser discriminados este tipo de poblaciones, precisamente por recordarles pues ese pasado de tipo eh, poco civilizatorio que tiene el país y que no debería estar ahí con ellos formándose en ese ámbito escolar porque precisamente no son iguales, ¿no? El resultado, pues, es una apología del mestizaje como una raza, síntesis que invisibiliza y borra todas las diferencias étnicas y culturales originarias, es decir, entonces resulta de que el objetivo es ser mestizo y el que no sea mestizo, entonces pues lamentablemente pues se le considera indígena, se le considera negro, oiga negro, así le dicen pues muchas veces a los estudiantes en, en el colegio o en las instituciones. Sin tener en cuenta que han naturalizado pues un lenguaje, sobre todo con esa carga discriminatoria. Bien, preguntas hasta el momento, no sé si por ahí alguien quiera participar el día de hoy o pulgares arriba si están entendiendo el tema, qué tal les está pareciendo. Necesito interacción, chicos, porque si no me da sueño aquí a mí. Profe Sí, Juliet pidió la palabra y yo le activé el micrófono. No sé si quieras decir algo, Juliet, Juliet. te escuchamos, Juliet. No, señora, es que iba a preguntar algo, pero en esas el profesor me aclaró la duda. Ah, ok, Listo, nena. listo. Vale. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad? Teniendo en cuenta sobre todo que no hay una raza hegemónica según la constitución política, sino que se habla de una multiplicidad de razas que coexisten en este espacio geográfico llamado Colombia, en este momento histórico. Entonces, la verdadera identidad de Colombia no es la que tienda a borrar ese pasado indígena o ese pasado afrocolombiano o ese pasado gitano, como lo dice también, que también existen poblaciones gitanas en el país, sino que precisamente se reconozca, se valore esa diversidad como una riqueza. La misma ONU considera en su discurso que la diversidad humana es la base de la riqueza de las naciones. Entonces, la diversidad humana, es decir, que existan diferentes tipos de poblaciones en un país, lo hace ser rico en términos culturales. En el texto precisamente nos hablaban que existían aproximadamente 66 tipos de lenguas que también se hablan en Colombia. Lamentablemente estamos viendo que gracias a ese mestizaje, lamentablemente ese tipo de lenguas van a estar perdiéndose, porque ya las muchachas de la comunidad se quieren ir para otros sitios, olvidarse de ese pasado indígena o ese pasado afrocolombiano, y pues esto hace que este tipo de lenguajes también sean perdidos gracias a esta situación. Entonces, démonos cuenta de algo también muy relevante dentro de esta dinámica. El país debe garantizar que las personas también puedan salvaguardar sus costumbres y sus prácticas. ¿Por qué? Porque si no se salvaguarda esto, pues es muy fácil perder esas raíces, como a comparación de los lenguajes que hablan algunas. Ya algunas comunidades, según estos informes, hablan de que solamente hay como
2, 3, 4, 10, 17, 24 personas hablando un lenguaje por cada, digamos, por estos grupos. Entonces, esto hace que indudablemente los, las instituciones educativas deban replantearse también tener que verse en la necesidad de fortalecer estos procesos de identidad étnica y a través de el fortalecimiento de las lenguas que se hablen en sus territorios, también tengan que verse esas materias para no seguir perdiendo sus lenguajes. Entonces es ahí también en donde se justifica esta necesidad de que algunos de esas instituciones educativas tengan que ver pues materias relacionadas al lenguaje propio de los territorios. ¿Hay alguien con la mano abierta, la mano abierta, con la mano arriba, profe? Bueno, ahorita lo dejamos hablar, compañerito. Entonces, matriz Profe, de... Ana Rodríguez tiene la manito levantada, no sé si quiera opinar Sí, algo desde hace rato. sí, ya estábamos esperando, profe. Ana. Tal vez sí se equivocó también. Hay muchas equivocaciones. Listo, entonces aquí vemos las 4 poblaciones más amplias que existen pues en el país, ¿sí? Que son los indígenas, los afrocolombianos, los raizales y los rom o gitanos. Entonces los gitanos van a ser también expulsados desde Europa, desde la época de la colonia. Entonces también esas son personas que llegaron al país con ciertas prácticas, unas buenas, otras no tan buenas, pero también fueron ese tipo de poblaciones que llegaron y que posteriormente fueron expulsadas precisamente por los consejos de Indias. Entonces, eso hace parte también de la dinámica en donde se reconoce desde nuestras raíces históricas las necesidades de segregar, de, digamos, de discriminar, de expulsar a la gente que no es igual, pues a nosotros. Bien, ahora sí, el punto de inflexión, ¿cuál viene siendo, queridos estudiantes? Pues resulta que el Estado reconoce, teniendo en cuenta también todas estas dinámicas de que hace parte de la ONU, hace parte de los países que suscribieron este tipo de tratados en donde las transformaciones deben verse y pues obviamente a través de la Constitución deben ser muy explícitas, es decir, se deben ver bien. Entonces, en este caso, el país desde la Constitución de 1991 y con el artículo 7 nos muestra que debe reconocer y debe proteger a la diversidad étnica y cultural de la nación. Entonces, chicos, si les aparecen preguntas relacionadas precisamente con enfoques que vulneren, desconozcan, o, digámoslo así, no protejan a la diversidad cultural y étnica del país, pues ya sabemos que están dentro de una dinámica que no hace parte del lente de las ciencias sociales y por ende no es una aconsejable acción marcar una respuesta que vaya pues precisamente en contra de los principios constitucionales. Bien. ¿Cuál es el desafío del siglo XXI? La educación intercultural, que además de como lo sostiene la tesis del multiculturalismo, que es decir, no, es que en mi sistema educativo o en el colegio, la Sagrada Concepción del no sé qué, en la Sagrada Concepción no digamos, aceptamos a la diferencia cultural. O sea, indígenas llegan, chicos mestizos llegan, afrocolombianos llegan, venezolanos llegan, ecuatorianos llegan, argentinos llegan, pero resulta que no toma acciones para que ellos se articulen. Y es ahí la diferencia con el multiculturalismo y el interculturalismo.
en donde sí o sí el interculturalismo busca que haya contacto, de que nosotros a través de darnos cuenta lo importante que es la otra persona, lo que sabe, porque muchas veces criticamos sin entender, sin reconocer que el otro de pronto también puede hacer aportes interesantes sobre algún proyecto, sobre alguna especie de tejido o práctica ancestral que este muchacho haga. Pues resulta que nosotros como no conocemos y cuando nos llevan a conocer, ahí es donde nos damos cuenta de lo importante que es el otro. Entonces, eso hace parte de que ustedes tengan esa capacidad intercultural de realizar, digamos, ese contacto con las demás poblaciones. Eh, Obviamente reconociendo esas lógicas, reconociendo ese otro desde esa dinámica moral, de construcción colectiva, de su cultura, de que obviamente no es igual a nosotros, no porque sea mala persona, no porque sea diferente, sino porque obviamente él creció en otro contexto. Entonces, eso hace parte de las estructuras mentales que nosotros debemos comenzar a consolidar dentro de la dinámica de las ciencias sociales. Bien, el modelo uniformador, entonces es decir, de que todos deben ser iguales. Entonces, se fundamenta la verdad absoluta de la ciencia occidental, es decir, por ejemplo, ese encuentro que tuvieron el antiguo mundo con el nuevo mundo, en donde lamentablemente las prácticas de los indígenas quedaron segregadas, quedaron prohibidas, porque lo de Occidente era lo del cristianismo, que era lo que venía dentro de esa lógica de lo políticamente correcto, dentro de toda esta dinámica religiosa pues lo hizo precisamente desconocer al otro desde sus propias dinámicas. En el eje lingüístico ya sabemos muy bien de que se evoca de que pues todos hablen un mismo idioma y que esos idiomas que no sirven para nada, pues eso para qué lo enseñamos en las instituciones educativas. Entonces eso que se pierda. Y precisamente estamos obviamente perdiendo desde esa perspectiva cultural un enfoque muy rico y que compone a este país como ese destino multicultural que existe. Eje de identidad promueve el abandono de la cultura minoritaria, o sea que hay un blanqueamiento, lo que yo decía anteriormente relacionado a que pues ese blanqueamiento no solamente se lleva en cuanto a perder los orígenes blancos, por lo menos de pigmentación de la piel, sino que también una persona negra no reconozca los derechos de los otros negros, que una persona negra no reconozca las necesidades de su propia comunidad negra o afro. Entonces, ese tipo de blanqueamiento también hace parte de esa identidad de lo que yo soy, de lo que a mí me construye como sujeto. Listo, entonces también vamos a ver que más allá de la etnia está el derecho a la diferencia. ¿Listo? Entonces, el derecho a la diferencia tiene que ver con precisamente que un hombre con características afro no es igual a un hombre con características físicas blancas, pero podemos darnos cuenta que en términos culturales los dos tienen un tipo de riqueza muy interesante y que también componen a este país y que hacen parte de ese tejido social, ¿sí? En donde nos quieren a todos meter en una misma bolsa, pero realmente el bayuno, el paisa, el tolimense, el caqueteño, el costeño, el isleño, el chocuano, todos sean totalmente diferentes y que ahí se vea pues esa diversidad es bastante interesante. Bien. Ahora vamos a ver la integración del objetivo de desarrollo número 5, que es del de género y representación. Entonces, que obviamente las mujeres sean reconocidas, ¿sí? Dentro de esta dinámica de la diversidad como también una riqueza, hace parte de esa reivindicación de la mujer
en el rol de la sociedad y es lo que se tiene que buscar dentro de este objetivo de desarrollo sostenible, ¿sí? La exigencia política, ¿sí? En donde los grupos étnicos tengan la posibilidad de llegar al Congreso, al Senado, a las cámaras de eh, los diferentes estamentos que tiene, en este caso, las gobernaciones, las alcaldías. Todo esto hace parte de esa introducción de la mujer en en este escenario político y de representación, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la mujer se introduce más en estos aspectos, pues vemos pues un rompimiento, ¿no? Una ruptura, perdón, una ruptura en cuanto a esa dinámica en donde el país se observaba a partir del hombre. El hombre muchas veces tiene características de tipo guerrerista, de tipo, pues, en donde no se solucionan tan pacíficamente los problemas y de pronto, pues, la mujer llega ya a estos espacios de poder y los llena mucho más de como de eso que le falta. Ustedes se imaginan en su casa que no esté su mamá, por ejemplo. Ustedes sí saben a lo que yo me quiero dar a entender. Entonces, como que falte algo y el hecho de que la mujer llegue a complementarlo pues en estos espacios de representación lo hace ser, digamos, mucho más amplio y a muchas más lógicas y perspectivas. Bien, entonces la conclusión sería ¿cuál? La diversidad es una democracia. Debemos que educar para entender la diversidad, reconocerla. Usted no sea parte de ese universo primitivo en donde piensan que los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, eh, los negros, afroamericanos o lo que sea diferente a mí no tenga derechos, comience a salírsele por allá de la cabeza. Sí, porque precisamente va a tener muchos inconvenientes porque la ley lo está diciendo, muchachos. Entonces, de pronto lo tomamos con carácter de recocha en espacios juveniles y todo, pero si tú llegas al trabajo con con esa dinámica de discriminar, vas a tener muchas dificultades. Si llegas a la universidad, también vas a tener muchas dificultades porque van a haber grupos dentro de ese multiperspectivismo que compone la universidad que naturalmente van a estar en contra de esos postulados hegemónicos y transgresores de los derechos humanos. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Bien. Vamos a ir todos a un EducaPlay. No sé si antes hay preguntas, dudas, Profe, inquietudes. sí, tenemos una pregunta. Sí. Dice Karen Áviles, si una comunidad protege el medio ambiente, pero vive en pobreza extrema, ¿se está cumpliendo el desarrollo sostenible completo? Depende sobre todo qué piense la comunidad sobre lo que es pobreza extrema y qué puede ser riqueza extrema. Eso lo expliqué en la clase pasada. Si, por ejemplo, observamos que la comunidad mm, sobrevive con el autocultivo, ¿sí? Con el trueque, con cierto producto que por tiempos exporta como el café o como el frijol o como, no sé, otra cosa que produzcan y que con esto les alcance para sobrevivir todo un año y que prefieran vivir en un ambiente sano, en un ambiente con árboles, en un ambiente de naturaleza y que para ellos eso sea riqueza, eso es lo importante. Entonces tiene que ver sobre todo de lo que para la comunidad sea prosperidad, porque por ejemplo, el hecho de que vayan y les exploten una mina y que les dejen a cielo abierto un roto, eso para ellos sin duda no es prosperidad ni es riqueza. Entonces tiene que ver mucho con eso. ¿No hay más preguntas? Profe, hasta el momento no. Listo, Ah, entonces dice, profe, ¿puedes explicar el modo intercultural? digamos, el enfoque te voy a explicar los dos, el multicultural y el intercultural. El multicultural reconoce que hay diversidad, reconoce que existen ciertos grupos que componen, en este caso,
te voy a poner el ejemplo del colegio. Los aceptan, pero no hacen nada para que ellos se relacionen. No hacen nada para que ellos reconozcan al otro desde su riqueza cultural. No hacen nada para resolver los conflictos que puedan tener ellos, ¿sí? O sea, prácticamente los acepta que se reúnan todos, pero lo que subyace a través de esa relación, pues es una serie de cosas que deben ser manejadas de forma pues muy profesional, en este caso en los colegios. Ahora, el enfoque intercultural naturalmente reconoce la diversidad, pero además la protege a través de, en este caso, cuando existen conflictos, desarrolla acciones puntuales en donde se trabajan, cómo surgen y cómo pueden llegar los mismos estudiantes a resolver proyectos en donde promuevan estas acciones. Si se dan cuenta, se reconoce el otro a través de bazares, de actividades muy sencillas en donde, por ejemplo, ciertos grupos que están separados, pues ellos pueden llevar ciertas cosas en una actividad de exposición y resulta que, oh, tan chévere este tipo de complementos alimenticios mezclados con estos otros y mire qué tan rico sabe esto. Entonces eso hace parte de la educación inclusiva intercultural, de que todos se sientan no iguales, porque naturalmente no lo son, pero sí que haya la equidad, que todos tengan el acceso a los derechos y deberes de, digamos, de forma equitativa, ¿sí? Sin discriminación alguna. Listo, espero que, ¿cómo les fue entonces en el Educaplay, mis muchachos? ¿Ya respondieron? Vamos a responder un par de preguntas tipo ICFES que traje para este ejercicio. Ahí en la presentación que voy a compartir más rato, les voy a estar mostrando más ejercicios. Por favor, léanlos, tómense en el tiempito. Ahí van a encontrar sus respuestas y van a saber qué tipo de evidencias pueden trabajar en caso de no comprender las preguntas. Juan Sebastián, cuéntame. Listo, profe, yo ya lo hice. Hice 9 de 10. Excelente, muy bien. Excelente, te felicito. Hay alguien con la mano alzada, se llama Juan Sebastián. Juan Sebastián, Ahora sí, profe, profe, me saqué 10 de 10. pero estos muchachos, acuerden que nos tenemos que ver después de que presenten el ICFES y me van a contar cómo les fue. ¿Listo? Bueno, Hágale, profe, tranquilo que listo. yo soy una persona inteligente. Ah, yo sé que usted es muy inteligente, Juancho. Bien, entonces vamos con la primera pregunta tipo ICFES relacionada al tema que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, un informe. Espera que me aparece ese letrerito acá más. Un informe de la UNICEF sobre los pueblos indígenas en Colombia señala lo siguiente. La tierra para los indígenas tiene un significado amplio que comprende no solo la superficie, sino los recursos naturales, flora, fauna, ríos, lagos, etcétera, que hay en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas. Analizando el contenido de este fragmento, se puede afirmar que hay dos diferencias culturales entre los pueblos indígenas y otros pueblos o otros grupos sociales que habitan en Colombia. Porque los indígenas, A, tienen prácticas más avanzadas de protección del medio ambiente que otros grupos sociales. B, consideran que la propiedad colectiva es más rentable que la propiedad privada. C, no recibieron ninguna influencia de culturas occidentales que llegaron al continente. D, tienen concepciones distintas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Dos estudiantes ahí que quieran responder esta pregunta. Tiene que ver con la que respondí ahorita anteriormente, que me preguntaban sobre la dinámica de lo que se considera riqueza, pobreza, prosperidad.
Dos, necesito dos. Dos. ¿Quién se echa el agua? Vamos a ver. Bueno, Tania, ya te voy a dar la palabra. Listo, Tania, tienes el micrófono habilitado. Tania, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Profe, yo pienso que es la D debido a que primero yo leí como lo que te piden, si estás analizando el contenido de ese fragmento, se puede afirmar que hay diferencias culturales entre los pueblos indígenas y otros pueblos sociales, bueno, etc., ¿cierto? Entonces, el texto en sí estaba hablando sobre que los indígenas tienen como tienen una amplia perspectiva de cómo utilizar los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, pues de una vez utilicé como esa forma de descarte. Entonces, de una vez descarté la C y la B y la A porque era muy obvio, o sea, estaban hablando cogí palabras claves, en este caso recursos naturales, ¿cierto? Y ellos tenían un concepto pues diferente de cómo utilizar pues la fauna y la flora, ¿cierto? Entonces, pues por obvias razones sería la D. Listo, muchas gracias, Tania. La segunda persona que quiere participar, por favor. María José. María, tienes el micrófono habilitado, María José. Ah, no, permíteme. Listo, ya. Profe, para mí la respuesta correcta sería la D, porque en la pregunta nos están diciendo que qué diferencia cultural hay entre los pueblos indígenas y los grupos sociales que habitan en Colombia. Y por los pueblos indígenas, ellos pues tienen conocimientos ancestrales, donde pues conocen más sobre el medio ambiente, de cómo cuidarlo, preservarlo a su manera. Perfecto, María José, muchas gracias. Entonces vamos a ver la respuesta correcta. Tun, 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 tun. Muy bien, excelente. La respuesta correcta es la D. Listo, y nos dice por qué responde a la concepción que tienen los indígenas. Exactamente lo que yo les venía diciendo anteriormente. Depende, ¿sí? Depende si ellos se sienten pobres, por, digamos, que no hayan oportunidades desde esa perspectiva capitalista occidental, como lo dice la pregunta. Entonces, chicos, eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta en este tipo de preguntas. Es ese tipo de connotaciones y me agrada que estén entendiendo, pues entonces, en este caso, la dinámica de la clase. Bien, sexta, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2024, Prosperidad para Todos, se agregó la obligación de construir un conjunto en el Alta Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, una política nacional integral en materia de equidad de género para garantizar los derechos humanos integrales e independientes de las mujeres. No obstante, pese a que existe esta iniciativa gubernamental, las cifras recientes sobre la equidad de género en el país señalan que la política no ha sido del todo exitosa. Un ejemplo de esto es la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Ha aumentado. Estos muchachos no me dejan. Qué pena, muchachos, es que tengo un par acá de compañeros que hacen mucha bulla y a veces no se toleran entre ellos. Me disculparán. Al respecto, si bien ha habido avances en la normativa colombiana, como la ley de cuotas, el porcentaje de alcaldes es del 12 y las gobernadoras es del 15,6. Asimismo, las cifras indican que el porcentaje de participación de las mujeres en el Congreso aumentó solamente el 3% en 1958 al 21 el 57 años después. A partir de la anterior información, ¿qué condición del contexto colombiano podría explicar la poca actividad de la política de equidad de género? A, la falta de cifras concretas sobre la equidad de género en la participación política en otros ámbitos.
B, la falta de normas que reglamenten e impongan cifras concretas sobre la participación igualitaria en política. C, la falta de reconocimiento sobre la importancia y las oportunidades de participación que tienen las mujeres. D, la falta de un estamento gubernamental cuyo énfasis sea promover la equidad de género y orientar las políticas públicas. Los escucho. 2 estudiantes pueden participar para terminar el día de hoy. María Bueno, profe, José, María José, y también en el chat nos han dicho, bueno, ahorita escuchemos a María y ya leemos el chat. listo, teacher. Profe, para mí la respuesta correcta es la C, porque oportunidades hay, pero pues no hacen que se exijan realmente estas oportunidades. O sea, las cifras, en las cifras nos las dan, que sería aquí el 3% que fue lo que aumentó. Entonces lo que se necesita realmente es de que incentiven, de que hayan, de que las mujeres vayan pues a ocupar los cargos. Ok, muy bien, excelente, María José, excelente. ¿Cómo le hace esa organización a la información? ¿Quién sigue, profe, o el chat? Bueno, Karen Áviles tiene por acá ya. Le habilito el micrófono, Karen. Ay, permite. Listo, Karen, tienes habilitado el micrófono. Gracias. Profe, no sé si me vayas a entender o algo así, pero es la C. ¿Por qué? Aunque en Colombia sí existen políticas, leyes y hasta entidades del gobierno que buscan la equidad de género, los resultados muestran que la participación, perdón, de las mujeres en la política siguen creciendo muy lentamente. Por eso digo que es la C. Muy bien, Karen. Saludo muy especial, Karen. ¿Hay más participaciones ahí en el chat diferente a la C, profe? Dicen, ¿es la C o la D? Puede ser. 2 estudiantes están con esa D ahí. Puede ser porque también, miren, nos están diciendo, se agregó la obligación de construir en conjunto con la alta consejería. Ah, no, la alta consejería ya existía. O sea, vamos a ver. Es la C, muy bien. Por como anteriormente lo dije, la alta consejería ya existía. ¿Qué faltaba? Que precisamente se visibilizara o se construyera, como lo dice acá, es que acá no lo están diciendo, una política nacional en materia de equidad de género. Entonces, estas políticas que digamos, que generan pues una necesidad de visibilización, que existan, por ejemplo, campañas en donde las mujeres puedan conocer estas formas de participación y cómo se pueden postular. Entonces, obviamente, es la C. Chicos, ustedes han sido muy amables el día de hoy conmigo. Espero que en serio los resultados de esta prueba este año vayan a ser excelentes. No sé si por acá hayan más preguntas, no sé si ya respondieron la, la que La la asistencia. asistencia. Sí, no sé si ya hicieron la asistencia. Yo creo que nos da el tiempo para responder otra preguntita. Entonces, Sí. vamos a responder otra pregunta. No sé si ustedes quieran. Tercera pregunta. Entonces, el gobierno de un país decidió aumentar los recursos destinados para incentivar la enseñanza de las danzas folclóricas en los colegios. Al respecto, el líder de un reconocido grupo de bailarines de danza folclórica celebró esta decisión y afirmó lo siguiente: esta decisión no solo protege las expresiones artísticas del país, sino que permitirá que más niños y niñas aprendan sobre las tradiciones de su región a través de la danza folclórica. La educación escolar no debe reducirse a la enseñanza de materias como matemáticas o español. La danza también es una disciplina que debe entrar a las aulas de clase, ya que es un área que estimula la concentración, el desarrollo motriz y la expresión corporal de los bailarines. Por otro lado,
la danza también ayuda a crear buenas relaciones entre los niños y niñas, pues los bailarines aprenden a colaborar entre ellos y a trabajar en equipo en un ambiente armónico. Teniendo en cuenta esta información, ¿a qué aspecto le da más importancia el líder del grupo de los bailarines en lo que afirmó? A, al fomento de las tradiciones culturales del país. B, a la formación intelectual de los bailarines profesionales. C, a la educación integral de los niños y las niñas que practican danza. D, al fomento de la sana competencia entre los niños y niñas que practican la danza. Dos estudiantes. María José. María José, la más participativa. Sí. Profe, pues yo creería que la respuesta correcta sería la C, ya que pues el líder habla sobre que los niños y niñas aprendan sobre las tradiciones en su región y pues la educación integral pues se basa más que todo pues donde se integren todos aprendiendo culturas y tradiciones. Y Ujú. pues la danza pues es una práctica que se realiza como en nuestra cultura, que lo podemos ver digamos acá, que es el folclorito de San Juan y San Pedro. Entonces pues ahí podemos verla por eso. Ok, María José, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere participar? A ver, levanten la manito, no sean tímidos. Acá estamos para aprender. Tímidos, tímidos, por eso no consiguen novia. Eh, profe, ¿cómo así, profe? Ey, ey. Profe, yo digo que la A. La A, al fomento de las tradiciones culturales del país. ¿Por Sí, qué? señor. Pues para mí me parece más esa, profe. Ok, listo, A. Muchas gracias. Tania, tienes Tania, habilitado el micrófono. Profe, yo creo que es la C, como dijo mi compañera María José, porque él en una parte empieza a decir la educación escolar no debe reducirse a la enseñanza de materias como matemáticas o español, y eso como que recalca mucho, o sea, como a la educación integral, o sea, debería como agregarse además la danza, porque, o sea, además de todas las como los pros que dijo que fue el desarrollo motriz, la concentración, sí, y la expresión corporal, también aprenden a colaborar y bueno, etc., ¿cierto? Entonces, como queriendo dar a entender de que es algo que, por decirlo así, sería como esencial en la educación, ¿cierto? Además de todas las materias como sociales, como ciencias naturales, etc., ¿cierto? muchas gracias, Tania. Excelente ejercicio. Vamos a ver entonces cuál es la correcta. ¿Cuál fue la que dijo Tania, perdón? La C. La C. Muy bien, excelente. Una pregunta de pensamiento reflexivo y sistémico. Obviamente, el líder del grupo señala que las ventajas de que los estudiantes no solo aprendan contenidos en el colegio, sino que conozcan a la región, obviamente, que estimulen esas habilidades, no solamente cognitivas, sino también motrices y hasta sociales a través de la expresión corporal, pues hace parte de eso de que Tania nos nombra, que es la formación integral. Es decir, recoger todos esos aspectos y poderlos eh, desarrollar y estimular en esta educación primaria. Chicos, ustedes, muchísimas gracias. Yo creo que hasta aquí ya los acompaño. Recuerden que se encuentra la La asistencia. asistencia disponible. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. A continuación les voy a estar subiendo pues información relacionada a la clase y pues su material de apoyo correspondiente. Profe, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. A usted, Quedo muy profe. agradecido con usted. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Feliz Bueno, día. chao, chicos. Gracias por estar acá. Recuerden la asistencia y recuerden leer las preguntas filtradas que les dejé en el grupo. ¿Listo? Écheles una ojeadita, una Profe, leidita, cualquier cosita les sirve. ¿Listo, muchachos? Dios los profe, bendiga, los queremos mucho. Nos vemos mañana. profe, Cuéntamelo. si es el viernes, si estoy mal, el viernes que tenga un feliz día del profe, profe.
Ay, muchísimas gracias, muy amable. Muchas